Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente aquí en tu espacio. Debo agradecerte sinceramente que sigas viendo mis videos. Veo con enorme placer cómo este canal, aunque a pasos lentos, va creciendo y las vistas de los videos se va incrementando. Te voy a adelantar que si llegamos a los 300 suscriptores voy a hacer un premio. Ya después veremos la mecánica, ya veremos cómo lo hacemos. Pero todos los que estén suscritos ya tienen un boleto ganado para entrar a este concurso. Ahora bien, pues me presento. Como tú sabes, yo soy el profesor Luis Omar Escobedo y me da muchísimo gusto estar aquí contigo. ¿Qué te parece si empezamos nuestro día, o este video mejor dicho, con alguna pequeña activación física? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente: con una mano te vas a tocar la nariz y con la otra mano te vas a tocar la oreja. Pero aquí viene lo interesante: van a ser con las manos cruzadas, y cuando las descrucemos vamos a hacer un chasquido y cambiamos. Sería más o menos algo así: mano, mano, cambio y cambio de lugar, cambio y cambio de lugar, cambio y cambio y cambio y cambio. ¿Lo tienes? Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar lento y lo vamos a hacer cada vez más a prisa. Tienes que superarme, ¿eh? Acuérdate, nuestra frase del día: el alumno supera al maestro. Sencilla, pero retadora. Así que vamos a empezar. Sería 1, 2, cambio, 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 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hubo? Sencillo, ¿no? No, si tú te sabes más, puedes compartirlos, no te preocupes. Aquí daremos lectura a todos tus comentarios y a todas tus sugerencias. Ahora bien, vamos a nuestro tema que nos atañe el día de hoy. Vamos a irnos otra vez a la historia, pero no vamos a ir a la historia de Europa, ni a la Edad Media, ni a la Edad Moderna, ni al humanismo, porque de eso ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar algo de nuestro México. ¿Qué pasó en nuestro México? Bueno, hoy te voy a presentar una pequeña explicación acerca de cómo empezó la Guerra de Independencia. ¿Quién la inició? ¿Quién fue Hidalgo? ¿Quién fue Allende? ¿Quién fue Morelos? Bueno, pues aquí vamos a ver quiénes son estos tres personajes y una parte de lo que hicieron en este movimiento llamado Movimiento de Independencia. ¿Me acompañas? Bueno, vamos a empezar con lo que es el tema de historia. Miguel Hidalgo inicia la lucha. Así es. Vamos a ver este tema tan interesante de la Guerra de Independencia. Pero primero vamos a conocer quiénes son los personajes principales de esta guerra. Vamos a empezar por Miguel Hidalgo y Costilla. Te lo presento. Mira, él es Miguel Hidalgo Costilla, pero su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Él nació un 8 de mayo de 1753 y falleció el 30 de julio de 1811. Murió a la edad de 58 años, fusilado. Ahorita en un momento más te voy a platicar cómo fue el acontecimiento. Realizó estudios de gramática, retórica, filosofía y teología. Son algunas de las asignaturas que estudian cuando están en el seminario. No te preocupes, no las vas a llevar si tú no vas a estudiar ese tipo de carrera. A los 25 años se ordenó como sacerdote. También tenemos a otro personaje muy importante en esta Guerra de Independencia. Así es, tenemos a Ignacio Allende. Ignacio Allende, por nacimiento, Ignacio José de Jesús María Pedro de Allende y Gonzaga. Nació el 21 de enero de 1769 y murió el 26 de junio de 1811. Era partidario del orden y del respeto a la población civil y no castigaba o ejecutaba a sus presos. Él no era partidario de las matanzas. Sin embargo, sí estuvo involucrado en algunos acontecimientos desfavorables en la Guerra de Independencia. El 22 de septiembre, en la ciudad de Celaya, Hidalgo fue nombrado oficialmente capitán general del ejército insurgente e Ignacio Allende teniente general. Así es.
Pues, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, tenemos a Miguel Hidalgo. Por eso que Miguel Hidalgo fue influenciado por las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración vienen de Europa. Ya se vio en temas anteriores con tus maestros. No te preocupes, habrá video también de todo esto. Miguel Hidalgo y Costilla estuvo en contra de la esclavitud y las desigualdades sociales. También apoyaba a Felipe VII para que gobernara la Nueva España. En Europa había conflictos porque Francia, específicamente Napoleón Bonaparte, había invadido lo que era España. Entonces España estaba un poco, ¿cómo decirlo? Pues ocupado en aquellos lugares y estaba descuidando lo que era la Nueva España, es decir, lo que ahorita es México y todo ese territorio. Entonces habían quitado del trono a Felipe VII. Miguel Hidalgo estaba a favor de una independencia, no independencia como la conocemos ahorita, sino que él que apoyaba para que Felipe VII gobernara aquí, pero de manera independiente, no que de aquí se mandaran todas las riquezas a España. Obviamente él nunca se imaginó, Miguel Hidalgo nunca se imaginó que esta idea que él tenía fuera a trascender, de tal manera que la independencia se hizo independencia de México. Nunca fue su intención hacer un movimiento como el que se hizo con esta magnitud y con esta respuesta. Aquí es donde entra Ignacio Allende. Allende se suma al movimiento de Hidalgo y ofrece liderazgo al ejército insurgente. Pues recordemos que el ejército de insurgente estaba conformado por todas estas clases sociales. ¿Cuáles eran? Jornaleros, mineros, artesanos, campesinos, indígenas y mestizos. Así es. El ejército insurgente encabezado por Hidalgo, se me pasó esas letritas, no hagas caso. Miguel Hidalgo y Allende se fueron a la Ciudad de México porque ahí estaban el poder, radicaba el poder de la Nueva España. En su camino, cuando llegaron al Estado de México o al Distrito Federal, sus alrededores, llegaron a lo que es Guanajuato y le pidieron a las autoridades que se rindieran. Obviamente las autoridades no lo quisieron hacer y se fueron a esconder a lo que es la alhóndiga. Una alhóndiga es una construcción en donde se almacenan granos. Aquí se conoce por todos se conoce, conocemos a lo que es el pípila y la alhóndiga de granadita. El pípila llevaba una piedra tan pesada, pero llevaba explosivos. Entonces cuando él va a la alhóndiga, porque no podían ingresar, él se sacrifica y prende los explosivos de tal modo que rompe todo lo que tiene que romperse. En una explosión pueden entrar el ejército trigarante. Hubo saqueos, hubo matanzas, no las apoyó Hidalgo ni Allende, pero bueno, con el calor de la guerra, con la euforia, la adrenalina, pues ustedes saben que una guerra nunca es pacífica. Entonces hubo todos esos decesos. También, aparte que tomaron el edificio, saquearon a la ciudad por varios días. Cerca de Valladolid, Hidalgo le comentó a José María Morelos, esa es la alhóndiga de granaditas. Cerca de Valladolid, Miguel Hidalgo le dijo a José María Morelos, que también ahorita vamos a analizar su biografía, que no se sumara a la guerra que llevaban ellos, sino más bien que se fuera a Acapulco, Guerrero, y que él atacara por ese flanco. Los insurgentes siguieron su marcha hacia la Ciudad de México y en el Monte de las Cruces, lo que es el actual Estado de México, se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el virrey, a las que vencieron con algo de facilidad, vamos a decirlo así. Desgraciadamente, después de la batalla, la Ciudad de México quedó desprotegida y Allende propuso que tomaran la capital, pero Hidalgo dijo que no. Aquí hubo un pequeño descontento entre las partes y provocó que Hidalgo y Allende
se separaran. Cada uno por su lado tomaron rumbos diferentes, pero más adelante ambos grupos se reunirían en Guadalajara, donde enfrentaron al ejército realista en Puente de Calderón, pero fueron derrotados. Al no estar juntos, no había comunicación y no pudieran defenderse como a lo mejor pudieran haberlo logrado si hubieran estado siempre juntos. Los líderes del movimiento marcharon hacia el norte para comprar armas en Estados Unidos, pero fueron apresados en Coahuila, juzgados y condenados a fusilamiento en Chihuahua. Así, Allende, Aldama y otros jefes insurgentes mueren fusilados también. Tras un mes de juicio, Hidalgo corrió la misma suerte. Las cabezas de todos estos personajes les fueron separadas de sus cuerpos, las pusieron en unas jaulas y fueron exhibidas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas para fundir miedo a la gente y que no volvieran a pensar ni siquiera en volver a hacer una revuelta como la que habían hecho ellos. José María Morelos y Pavón fue alumno de Miguel Hidalgo, por eso había cierto apego y cierto cariño. El ejército de Morelos fue distinto del primer ejército insurgente, pues se caracterizó por ser más disciplinado y con menos elementos. Estaba formado por personas dedicadas a diferentes actividades ligadas como al campo, minería, religión y la milicia, cosa que no tenía el ejército de Miguel Hidalgo. Recordemos que Allende prestó sus servicios para poder poner un cierto orden. A partir de 1812, Morelos destacó por ser un líder insurgente. Tomó el control de varias poblaciones hasta que ese mismo año en Cuautla, en el estado de Morelos, fue sitiado, acorralado por las tropas realistas de Félix María Calleja. El sitio duró 2 meses y finalmente Morelos pudo escapar para dirigirse a Orizaba y Oaxaca. Morelos pensó que hacía falta un gobierno que unificara a las fuerzas insurgentes y fue él quien propuso el primer congreso en el que se impulsó la constitución de Apatzingán. Obviamente más adelante vamos a ver todo este proceso que tuvo la constitución hasta llegar a la que tenemos ahorita. Se presentó en el Congreso un documento que se llama Sentimientos de la Nación, en el que se planteaba entre muchos puntos que América debía ser libre e independiente. Ojo, esto no lo buscaba Hidalgo, pero una cosa lleva a la otra y bueno, se pedía también esto, que la esclavitud y la destitución por castas o las clases sociales debía prohibirse para siempre. A partir del Congreso de Chilpancingo, a Morelos se le conoció como Siervo de la Nación, sobrenombre que él adoptó al rechazar el título de Alteza Serenísima en el Congreso que se lo habían otorgado. En este Congreso se redactó una constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Sin embargo, esta no entró en vigor porque la lucha contra los realistas continuaba. Si no hubiera seguido estas pequeñas guerras, hubiera estado en vigor, pero no pasó. Y entre los propios insurgentes había diferencias. No se ponían de acuerdo. Y tú sabes lo que eso significa cuando en un equipo no nos podemos poner de acuerdo. No llegamos a lograr nuestro objetivo. Morelos continuó la lucha y logró tomar Acapulco, pero luego de perder una batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y murió también fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, hoy Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Pero bueno, ¿quién fue Morelos? ¿Quién puede decirnos quién fue Morelos? Pues bueno, mira, José María Morelos nace el 30 de septiembre de 1765 y muere el 22 de diciembre de 1815. Fue llamado Siervo de la Nación, como te lo comenté. Fue un sacerdote, fue militar, fue insurgente y patriota mexicano, que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Organizó el Congreso de Anahuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana. Estos son algunos de sus aportes que estos personajes nos han dejado y que gracias a ello tenemos esta increíble libertad, porque aunque no lo creas, sigue siendo una libertad. Países que no cuentan ni con la mitad
de lo que nosotros tenemos. Qué interesante, ¿no? ¿Quién diría que la historia pudiera ser algo tan interesante y además tan ilustrativa? Yo sé que a lo mejor escuchar la palabra historia puede ser sinónimo de aburrimiento cuando no tenemos esa chispa para poderla platicar o contarla, pero no te preocupes porque aquí te lo vamos a contar de 1001 formas, de modo que a ti no te aburra y que a ti te atraiga la idea de ver la historia, entender la historia, porque de eso se trata, entenderla, hacerla tuya, más que aprenderte tantas fechas de memoria que a veces pues realmente parecemos unos robots. No digo que no sea importante, ojo, pero es más padre cuando entendemos y comprendemos por qué pasaron las cosas, como lo acabamos de ver con Hidalgo, Allende y Morelos, grandes personajes. Y más adelante estaremos hablando de más hazañas que hicieron, de más cosas que pasaron en México, y espero que me sigas acompañando. Por el momento sería todo. No tengo más que puro agradecimiento. Te agradezco infinitamente el tiempo que te tomas para venir aquí a Compartamos Letras. No olvides suscribirte, ponle un like si es posible. ¿Qué podemos hacer, no? De eso se trata. Y si conoces a alguien que necesita de nuestra ayuda para estos temas, no lo dudes, compártelo, hazlo saber, que grítalo, que todo el mundo nos conozca. Así la familia crece mucho más. Bueno, nos vemos, estaremos viendo pendiente con más videos aquí en Compartamos Letras. Bye.